Buenos días, mi nombre es Alonso Ortiz, alumno de la Universidad Politécnica de Chihuahua, y hoy hablaremos sobre la norma oficial mexicana 34, emitida por Semarnat en 1993. Esta norma establece los métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Bueno, para comenzar, vamos a establecer ciertas definiciones que vienen en la norma. Como número uno es el aire ambiente, que es la atmósfera en espacio abierto. Después, como número dos, es el aire cero, que es el aire sometido a un proceso de depuración por métodos artificiales. Después, tenemos el cilindro con gas patrón certificado, que es el recipiente cuyo contenido ha sido medido y certificado por alguna autoridad competente. Después tenemos las condiciones de referencia, que estas condiciones son la temperatura y la presión barométrica. La temperatura va a ser de 298 grados Kelvin y la presión barométrica de 101 kilopascales. Como número 5 tenemos el equipo de calibración, que el equipo de calibración es el dispositivo o un conjunto de estos dispositivos que permiten establecer el patrón de referencia. Después tenemos el equipo de medición, que va a ser el dispositivo instrumental necesario para poder medir la concentración de un contaminante, en este caso del monóxido de carbono. Bueno, después tenemos los símbolos y conceptos. Como primer concepto tenemos el COPTN, que hace referencia a la concentración de monóxido de carbono patrón sin diluir en partes por millón. Después tenemos el monóxido de carbono, que es de salida, que es la misma concentración de ya diluido en el múltiple de salida en partes por millón. Después tenemos el FCO, que hace referencia a la velocidad de flujo de monóxido de carbono patrón. Hace referencia a las condiciones que les había comentado en la diapositiva pasada. Después tenemos el FO, que es la velocidad de flujo de aire de dilución corregida. Como últimos dos conceptos, tenemos primero el límite nominal superior del rango de operación del analizador y después el ZCO, que hace referencia a la respuesta del analizador del aire, cero expresada en porcentaje de la escala. Bueno, aquí el método de referencia o el método empleado para poder determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire pues es el de absorción infrarroja, esto por medio de un fotómetro no dispersivo. Este método se basa en la capacidad que tiene el monóxido de carbono para absorber la energía de determinadas longitudes de onda, que consiste principalmente en medir la radiación infrarroja absorbida por el monóxido de carbono mediante este aparato, mediante el fotómetro no dispersivo. Para poder realizar una buena determinación en este caso, de monóxido de carbono, los aparatos tienen que estar bien calibrados. Aquí, en esta norma, se menciona dos métodos que se pueden utilizar para la calibración del equipo de medición, en este caso, pues el fotómetro. El primer método que nos menciona la norma es el método de dilución dinámica y el segundo método es el método de cilindros múltiples. Bueno, el primer método mencionado aquí en la norma es el método de dilución dinámica. ¿En qué consiste este método? Pues este método emplea un cilindro de gas patrón con una concentración alta de 500 partes por millón que se diluye con el aire cero con el fin de obtener las diferentes concentraciones que se requieren para la calibración del equipo, como podemos observar en la imagen del lado derecho. El segundo método mencionado en la norma es el método de cilindros múltiples. Este es un método que consiste en la utilización de varios cilindros que van a contener el gas patrón con una concentración específica para cada punto de calibración, cuyas concentraciones estén dentro del rango de emisión del analizador. Esto, como lo podemos observar en la imagen del lado derecho. Estas dos imágenes, tanto esta como la pasada, vienen en la norma, al final de la norma, perdón, como anexo 1 y anexo 2.
Bueno, como pudieron observar en los métodos antes mencionados, pues estos métodos de calibración, pues cuentan con varios aparatos o dispositivos. Estos aparatos o dispositivos, pues deben de cumplir ciertas características. Por ejemplo, aquí como número uno tenemos el dispositivo de control de flujo, que los dispositivos de control de flujo tienen que ser capaces de ajustar y regular las velocidades del flujo. Para el caso del método número uno, que fue el de dilución dinámica, estos deben de regular con una exactitud de más o menos 1%. Como número 2 tenemos el medidor de flujo. El medidor de flujo tiene que ser capaz, como su nombre lo dice, de medir y vigilar las velocidades del flujo. Para el caso del método de ilusión dinámica, estos medidores deben medir el flujo con una exactitud de más o menos 2% del valor real del flujo. Como número 3, el regulador de presión. Bueno, pues el regulador de presión, pues como su nombre lo dice, van a estar en los cilindros del gas patrón. Estos deben de tener el diafragma y las partes internas construidas de algún material que sea inerte, así como una presión adecuada de salida. Como número 4, tenemos la cámara de mezclado. La cámara de mezclado pues debe estar diseñada para poder obtener mezclas que sean homogéneas del aire de dilución como con el monóxido de carbono. Esto para el caso del método de dilución dinámica, que es el caso número uno que mencioné. Como por último tenemos el múltiple de salida, que pues de preferencia tiene que ser de vidrio o teflón o cualquier otro material pues que es inerte, y debe tener un diámetro suficiente para asegurar que la caída de presión sea mínima en la conexión del analizador, así como los otros puertos de salida. Este sistema debe contar con un desfogue diseñado para asegurar que la presión en el múltiple de salidas sea mayor que la atmosférica. Esto para evitar la entrada del aire ambiente. Bueno, ya para finalizar, cabe recalcar que pues para realizar ya los reportes, el reporte del cálculo, pues las mediciones se tienen que hacer de forma continua mediante el uso de procesos automatizados, y pues señalar que se tiene que reportar los valores por partes por millón, esto en promedios por minuto, y a partir de ahí ya esto se calculan los promedios mediante horarios. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y que tengan una agradable mañana.